gozo para nosotros, amada iglesia, poder una vez más llegar hasta sus hogares por estos medios de las redes sociales. Hoy vamos a compartir un hermoso tema, pero antes permíteme recordar un momento los temas que hemos venido llevando como iglesia. Hace un par de semanas estuvimos también estudiando que no nos tenemos que ser tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe. También hemos estado estudiando que las cosas visibles son temporales y las cosas que no se ven son eternas. Y era tan necesario poder no poner las miradas en todo lo que el mundo pueda estar ofreciéndonos, sino poner la mirada en el cielo, al Dios eterno. También hemos estado estudiando que debemos de tener gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y las epístolas que hemos estado estudiando han sido la segunda carta a los Corintios, hemos estudiado primera de Tesalonicenses, pero ahora queremos estudiar la epístola universal de Santiago. Y el tema de hoy es la actitud del cristiano ante las pruebas. Pero vamos viendo un poquito el contexto del libro de Santiago. Pero antes de ver el contexto, vamos a leer el pasaje. Capítulo 1 de Santiago, del 2 al 11. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos conforme, el que da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol, como calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Estudiando un poquito el contexto del libro de Santiago, podemos ver que Santiago era el hermano menor de nuestro Señor Jesucristo. Santiago, él al comienzo no reconoció la divinidad de Cristo, al comienzo no lo reconoció como Mesías, pero cuando Cristo resucitó y se apareció a Santiago, desde ahí Santiago se convirtió uno de los primeros líderes de la iglesia. Y no solamente lo reconocen como uno de los primeros líderes, sino también lo reconocen como un siervo temeroso, justo, íntegro. A Santiago también le reconocían porque le decían rodillas de camello. ¿Por qué? Porque estaba lleno de callos. ¿Y por qué? Porque era un hombre de oración. Era un hombre que buscaba constantemente al Señor. Él escribe esta carta, hermanos, a sus ovejas que estaban en la persecución que hubo en Israel. Ellos tuvieron que irse a diferentes lugares, ellos tuvieron que pasar distintas pruebas, tuvieron que salir de sus lugares a otros países, y eso nosotros lo llamamos la diáspora, ¿no? Pero Santiago se ve, hermano, en la necesidad de hablar al pueblo, de decirle al pueblo, de decirle que no deben perder su centralidad, que no deben de perder su confianza en Cristo. Y Santiago mismo va a exhortar a los creyentes, hermano. Él va a exhortar a que asuman una actitud verdadera ante las dificultades que ellos estaban pasando. Ahora respóndete esta pregunta. ¿Pueden los cristianos, hermano, pueden los cristianos responder a los problemas de una manera diferente? Ahora nos hacemos la pregunta, ya estando casi en 70 días casi de cuarentena. ¿Podemos responder de una manera diferente en medio de todas las adversidades que estamos pasando? Santiago asegura que sí se puede. Los creyentes pueden enfrentar con gozo, hermano, los momentos de prueba, porque entienden los propósitos de Dios y entienden también que hay bendición cuando hay pruebas, porque el carácter del creyente es probado,
para que uno vea la fidelidad que tiene para con Dios. Por eso el primer punto hoy día es el gozo en medio de la prueba. Vamos a leer una vez más capítulo 1 en Santiago del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es un poco complicado mantener el buen ánimo en medio de las pruebas. Pero el Señor nos manda a mantener el buen ánimo en medio de las pruebas. Como menciona, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y Santiago empieza mencionando hermanos míos. Tal vez esto denota un vínculo más familiar, más estrecho, que existía entre Santiago y los fieles en aquel tiempo. Pero ¿qué quiere decir Santiago cuando dice que debemos considerar motivo de gran gozo, de sumo gozo, cuando nos estemos envueltos en toda clase de prueba? ¿Qué quiere mencionar? Pero tal vez para poder entender esto, hermano, es necesario poder ir una vez más a la persona de Cristo, ver la crucifixión de Cristo, porque la crucifixión de Cristo para nuestro Señor Jesucristo fue un motivo de gozo. En Hebreos capítulo 12, versículo 2, vamos a buscar en nuestras Biblias. Hebreos capítulo 12, versículo 2 nos dice de la siguiente manera: por el gozo puesto delante de él, y está hablando de Cristo, él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Hermano, el gozo puesto delante de él. El Señor fue a la cruz porque sabía que iba a cumplir un propósito especial para la salvación del mundo, para que el hombre pecador sea perdonado, sea salvado. Pero la vergüenza, hermanos, y la experiencia física fueron terribles. Sufrió una agonía. Pero su alegría, hermano, se encontró en la capacidad de mirar el futuro y de mirar a las personas que están siendo salvadas por su sangre derramada en la cruz. Y eso es una tremenda bendición para nosotros. Hermanos, nosotros cada vez que vemos algunas enfermedades que le pueda estar pasando a algún familiar o uno mismo, tener tristeza por la pérdida de un familiar que ha fallecido, cuando tenemos problemas económicos, la traición de un amigo o un miembro de nuestra familia. Hermano, nadie en su sano juicio se alegra porque tiene cáncer. No, nadie en su sano juicio. Será difícil sentirse feliz, hermano, si un amigo te traiciona, si un miembro de la familia está manchando tu buen nombre. Es un poco difícil. Pero Santiago menciona que los cristianos del tiempo que estaban viviendo en un momento de persecución, Santiago menciona que estaban viviendo circunstancias difíciles, como lo que ahora muchos de los que estamos pasando aquí en esta cuarentena, los hermanos que han perdido algún familiar, están pasando momentos difíciles. Y Santiago se está dirigiendo a una iglesia que estaba pasando momentos críticos, difíciles. Santiago sabía bien que las pruebas y las aflicciones, hermano, eran inevitables en la vida de los creyentes. Hermano, si eres un seguidor de Cristo, ten presente que las pruebas van a venir, que las dificultades van a venir. Si los creyentes no asumían, hermanos, una actitud correcta, si los creyentes de aquel entonces no asumían una actitud correcta frente a las pruebas, tal vez ellos se hubieran llenado de amargura y resentimiento. Tal vez ellos hubieran tenido una actitud totalmente equivocada. Por eso, hermanos, un comentarista dijo de la siguiente manera: la palabra prueba indica un análisis o examen que revela el carácter o la calidad de la persona como cristiano, como hijo de Dios. Cada vez que tú pasas pruebas o que tú estás viviendo momentos complicados, de ahí se va a saber, hermano, de qué madera estás hecho. Ahí se van a ver los verdaderos creyentes cuando se derraman sus corazones delante del Señor. Ahí nosotros vamos a ver que este tipo de esta cuarentena que estamos viviendo y todos los problemas que se están viendo a nivel nacional,
ahí a nivel mundial se va a ver quiénes son los verdaderos creyentes, los verdaderos cristianos en medio de todas las dificultades. Por eso, hermano, pon siempre tu confianza en Cristo. ¿Cuál debe ser la actitud correcta ante las pruebas, hermanos? Miren versículo 3, que es lo que menciona el versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la actitud correcta ante las pruebas nos daría más fuerza. Por eso, las pruebas son un medio para fortalecer la fe, hermanos. Porque va a producir paciencia en el creyente. La prueba de su fe, hermano, produce paciencia o constancia. Me gusta la versión NTV, cuando menciona en el versículo 3. Dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Cada vez que hay pruebas, eso produce en varios creyentes constancia. Son constantes en Cristo. Se mantienen firmes en Cristo. Se mantienen perseverando en Cristo. Se mantienen fieles en Cristo. Qué lindo es ver hermanos que se van manteniendo cada vez más firmes. Aunque la situación en el Perú cada día se complique. Aunque, hermanos, lleguemos al punto de que no tengamos ingresos económicos. Hermanos, sabemos que hemos depositado nuestra confianza en el Señor. Y sabemos que nuestra confianza está plenamente en Dios. Aunque aparentemente las pruebas, hermanos, debilitan a una persona. Hay que ser sinceros, las pruebas debilitan a una persona. Pero el cristiano sabe que también lo está fortaleciendo espiritualmente. Es una contribución de la madurez cristiana, hermanos. Cuando tú pasas pruebas, tú vas madurando en tu fe. Yo estoy convencido, hermano, que toda esta pandemia a nivel mundial que está sucediendo a través del COVID-19 está fortaleciendo la vida espiritual de muchas personas. Hay muchos hermanos en la iglesia que están poniendo cada día más su confianza en el Señor. Hay muchos hermanos que han madurado espiritualmente, no solamente ellos, sino sus familias. Familias completas están madurando, están tomando una actitud distinta. Hermanos, hay una frase que menciona, las pruebas de la vida, hermanos, son la comprobación del carácter genuino de la fe de un creyente. Cuando se levante toda esta pandemia, cuando se levante toda esta cuarentena y nos reunamos de nuevo en la iglesia y nos estrechemos la mano, hermanos, podamos decir gracias, Señor, porque mi hermano ha madurado. Mi hermano está firme en los caminos del Señor. Mi hermano ha tenido pruebas difíciles por la pérdida de un familiar en el aspecto económico, pero siempre se ha mantenido fiel delante del Señor. Hermanos, por eso la prueba de la vida son la comprobación del carácter genuino de la fe de un creyente. Es la comprobación, hermano. Por eso podemos ver otro punto más. La fortaleza ante las pruebas nos conduce a la madurez cristiana. Versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Las pruebas, hermanos, ayudan a desarrollar la vida cristiana. Estas pruebas nos ayudan a que nuestro carácter día a día se va fortaleciendo. La madurez viene como consecuencia de la perseverancia. Y si tú estás perseverando en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis mundial, hermano, estás creciendo espiritualmente, estás madurando. Si estás perseverando en los caminos del Señor, tal vez muchas personas se están desanimando. Por eso pon tu mirada en Cristo, hermano. Pon tu perseverancia en Él. Porque eso te va a traer madurez, hermano. Eso te va a traer alivio. Veamos a los apóstoles. Los apóstoles se gozaron cuando también ellos enfrentaron distintas pruebas. El apóstol Pablo pasó prisiones, azotes, naufragios. Y el apóstol Pablo en una de sus epístolas dijo, estas cosas son leves y momentáneas y no se compara con la gloria que va a venir. No se comparaba.
Y el apóstol Pablo lo consideraba algo leve, porque había puesto su mirada tan fuerte en Cristo. Se había aferrado tanto al Señor. Hazte la siguiente pregunta, hermano. ¿Se está gozando en las pruebas usted, hermano? Hermano, tú te estás gozando en las pruebas, en las dificultades que ahora estamos viviendo. ¿Te estás gozando? Si tenemos que llevar esto a una aplicación, tenemos que decir que los cristianos debemos de mantener una actitud correcta, una actitud positiva, una actitud distinta ante las dificultades. El gozo del cristiano ante las pruebas depende de que podamos afrontarlas. Y lo afrontamos con Cristo, hermano. Cuando afrontamos las pruebas, tenemos la convicción de que Cristo está con nosotros, de que nuestra fe se va fortaleciendo en Él. Entonces nuestra actitud tiene que ser de gozo. Porque si Cristo va delante de nosotros, si Cristo va fortaleciéndonos, hermano, debe haber gozo en tu corazón. Y hoy queremos compartir también un segundo punto. Tú, yo, necesitamos sabiduría de Dios para tomar decisiones correctas ante las pruebas. Hermanos, el pasaje continúa. Seguimos leyendo desde el versículo 5 al versículo 8. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El Señor nos está mandando a pedir. Hermanos, hay que ser sinceros. Estamos pasando momentos muy complicados y necesitamos la sabiduría que viene de lo alto. El pasaje continúa en el versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso, hermanos, los cristianos deben reconocer y deben tener la necesidad de pedir sabiduría al Señor. La necesidad de la sabiduría. Si alguno de vosotros, dice la palabra, tiene falta de sabiduría, en esta palabra está incluida tanto al hombre como a la mujer. Incluye tanto como al intelectual, hermano, como al que no tiene educación. Incluye tanto como al rico como al pobre. Incluye tanto como al niño como al adulto. Todos necesitamos de la sabiduría que proviene de Dios, hermano. Por eso debemos de reconocer la necesidad de la sabiduría de Dios para nosotros. Yo no sé, hermano, si tú necesitas la sabiduría que viene de parte de Dios. Yo necesito. Hay momentos a veces complicados en la vida, hermanos. En toda esta situación que pasamos, que necesitamos sabiduría. Hay hermanos que han perdido trabajos. Hay hermanos que están delicados. Hay hermanos que tienen que tomar decisiones. Necesitan sabiduría de parte del Señor. Y es una necesidad decirle, Señor, hay una necesidad de pedir sabiduría de parte tuya. Y hermanos, Dios es generoso con todo lo que le pide. Sin distinción alguna. Dios es generoso. Sigamos leyendo el versículo 5 cuando menciona. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Por eso, hermano, es necesario pedir la sabiduría de Dios, quien generosamente lo da a quienes lo piden. Es necesario creer sin vacilación de que Dios puede hacer cosas. Si necesitamos sabiduría, hermanos, para saber cómo actuar frente a las pruebas, sabemos dónde encontrarlo. ¿Y dónde usted encuentra sabiduría? No la encuentra en libros de ciencia, no encuentra en libros de psicología, no encuentra en conceptos humanistas, lo encuentra solamente en Dios, hermano. Aférrese a Dios, a Él pídele sabiduría y va a ver cómo su vida va a cambiar. Hermanos, debemos acercarnos a Dios con plena seguridad. En el versículo 6, miren lo que menciona, pero pida con fe, no dudando nada. Santiago exhorta a pedir con fe, hermanos. Esto, hermanos, debemos de tener una plena confianza en Dios, que Él nos va a ayudar. La duda, hermano, es una barrera. La duda es como una barrera, hermano, la cual va a impedir, va a impedir que tus oraciones sean respondidas, sean contestadas, sean escuchadas. Todos aquellos que dudan son semejantes, dice, como las olas del mar, de las cuales son llevadas por donde quiera.
Por eso, hermano, esto describe a una persona que dice una cosa y después dice otra cosa, como menciona el pasaje del versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso, hermano, pon tu confianza en el Señor. Hermano, si una persona duda de su fe en Dios, es inconstante o indeciso, no va a poder avanzar. Si tu confianza está plenamente en Dios, hermano, pida con fe. Necesitamos sabiduría para afrontar distintas situaciones de la vida. Y la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos de pedir. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hermano, pon tu confianza en el Señor. Si has decidido seguir a Cristo, séle fiel a Cristo hasta el último día de tu vida. Ámalo, hónralo. Esto me hace recordar al pueblo de Israel. Cuando menciona en Primera de Reyes 18:21. Y ahí se menciona, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Y dice, si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra alguna. Porque lo que el Señor quiere, que nosotros seamos constantes y firmes, que no claudicaremos. El Señor no quiere que nosotros estemos jugando al cristianismo. El Señor quiere que si estás poniendo tu confianza en Él, ponla solamente en Él. Por eso podemos decir esta siguiente frase: muchos hombres tienen una gran cantidad de conocimiento y son, sin embargo, unos necios. No olvidemos, la sabiduría es el uso correcto del conocimiento. La sabiduría es el uso correcto del conocimiento. Y necesitamos pedirle al Señor su sabiduría para poder actuar correctamente en cada decisión, en cada circunstancia. La sabiduría es la cualidad que nos ayuda a encontrar el medio para llegar al fin deseado. Y eso es lo que estamos orando, que Dios llene de sabiduría a su iglesia, para que se levante de esta crisis económica, para que se levante también de esta crisis espiritual. Que Dios le dé sabiduría a padres, a madres, que ayuden a sus hijos a levantarse espiritualmente. Hermanos, en este tiempo necesitamos sabiduría. En este tiempo necesitamos del Señor. Y si debemos aplicar esto, hermanos, los cristianos debemos de buscar sabiduría de Dios para tomar decisiones correctas ante las situaciones difíciles que estamos enfrentando. Hermanos, debemos acercarnos, aferrarnos a Él. Se escuchan muchas cosas, hermano. Se escuchan muchas palabras. Se escuchan muchas cosas negativas en muchos cristianos. Pero ¿por qué esto me sucede a mí? ¿Por qué no comenzamos a respondernos de una manera distinta? ¿Cómo puedo manejar esta situación? ¿Cuál es la decisión que debo tomar? Señor, necesito de tu sabiduría. ¿Cuál es la actitud que debo de asumir en esta situación? Ayúdame, necesito sabiduría de parte de Dios en mi vida. Y como tercer punto, hermano, acepta la voluntad de Dios. Acepta la voluntad de Dios. Los cristianos debían aceptar, hermanos, la voluntad de Dios en todos los aspectos. Y eso es algo que nos menciona en el versículo 9 al 11. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor, pero el rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Hermanos, en Jesucristo todos eran iguales. La persona de los bajos recursos debía sentirse orgulloso de su alta dignidad, como lo menciona el versículo 9. Y se está refiriendo a los cristianos pobres también. Cristianos pobres en el cual deberían gloriarse en la exaltación, porque ahora en Cristo Jesús lo tienen todo, su condición es totalmente distinta. Ellos pueden estar seguros en Dios. El gozo que como cristianos tienen, hermanos, no viene por su condición económica, sino viene por ahora por su nueva posición en Cristo.
Ahora ellos pueden gozarse de las riquezas, de las ricas bendiciones, como lo menciona en Efesios 1:23, que nos gozamos en las riquezas abundantes de su gracia. ¿Y cuáles son las riquezas abundantes de su gracia? La salvación. ¿Cuáles son las riquezas abundantes de su gracia? La gracia, la fe, el perdón. De que Él nos ha escogido, de que Él nos ha predestinado. Y nos podemos gozar en eso. Pero también el pasaje continúa y el pasaje menciona, las personas que tienen bienes también debían sentirse orgullosos de lo que Dios había hecho. Por eso, hermanos, los bienes materiales no hacían a una persona diferente a los demás. Los bienes materiales hay que entenderlo que son pasajeros. Y como el versículo 10 menciona también, versículo 10 la segunda parte, porque Él pasará como la flor de la hierba. Pasa, se marchita, sale el calor abrasador y todo se seca. Así son las riquezas, hermano. Así son todas las riquezas. Se acabará tarde o temprano. Por eso mi hermano que está en buena posición económica, si usted, hermano, está en buena posición, gloria a Dios por eso. Pero su mirada nunca está puesta en las riquezas, sino siempre en el Señor. Y si nos vamos a gloriar, nos gloriamos en Cristo. El cristiano que es rico aprende a valorar de la humanidad y la total confianza en Dios en vez de sus riquezas. De la misma manera, así como pasa la belleza de la flor, pasaría también, hermano, todos los ricos y sus bienes materiales en este mundo. Por eso podemos mencionar, los cristianos debemos aceptar con humildad la voluntad de Dios en todos los aspectos. En la iglesia encontramos hermanos con bajos recursos, hermanos que sí tienen también recursos buenos, pero todo hijo de Dios debe aceptar la voluntad del Señor, aquí como menciona Santiago. Pero si de algo nos debemos de gloriar siempre en Cristo. Nos debemos de alegrar siempre en Cristo. Debemos poner siempre nuestra confianza en Cristo, no en las cosas económicas. Y ahí estás en el aplicar esto a la vida. De decirle, Señor, todo lo que estoy pasando en estos momentos, cuál sea la situación que me toque vivir, como el apóstol Pablo mencionaba, Señor, sea en abundancia o en escasez, he aprendido a vivir en cada circunstancia. Job mencionó, Jehová dio, Jehová también quitó, pero sea el nombre de Dios bendito. Y Job fue un hombre próspero, también llegó a lo más, a tener miserias, pero él nunca maldijo a Dios. Él siempre honró a Dios sobre todas las cosas. Y para ir terminando, hermanos, las pruebas en Dios son más beneficiosos que tragedias. Traen más beneficios que tragedias. Aunque en el momento no podamos entenderlo a veces, hermanos, pero debemos mantener nuestra mirada puesta en los propósitos de Dios. Y es necesario respondernos la siguiente pregunta. ¿Por qué debemos de gozarnos cuando enfrentamos pruebas? Y quisiera mencionarte lo siguiente. Porque Dios está de nuestro lado y no nos va a dejar. Porque Dios está de tu lado, hermano, y Él no te va a dejar. No te va a dejar. No te va a desamparar. Porque en Cristo somos más que vencedores. Porque tenemos las armas para vencer todas las pruebas. Y las armas que Dios nos ha dado, lo encontramos en su palabra. Porque las pruebas indican que estamos viviendo fielmente para Dios. Por eso, hermano, mantente firme. Mantente constante. Hermanos, seamos prudentes y sabios. Cuando las pruebas tengan que llegar, hermanos, tengamos que enfrentarlo con la actitud correcta. Sabiendo, hermanos, sabiendo que el Señor quiere que nosotros afrontamos la prueba con sumo gozo. Sabiendo también, hermano, que debemos de pedir sabiduría de parte de Dios. Debemos decirle, Señor, necesito de tu sabiduría para sobrellevar las distintas dificultades que están sucediendo. Y tercero, debemos aceptar la voluntad de Dios
y debemos siempre glorificar a Dios, cual sea la situación que nos toque vivir en esta tierra. Hermanos, que Dios les bendiga. Y yo quiero motivar a mis hermanos que están pasando pruebas. Aquellos hermanos que tal vez han pasado una dificultad en estos días. La pérdida de un familiar. Tal vez te hayan despedido de tu trabajo. ¿Cuál debe ser la actitud tuya, hermano? ¿Cuál debe ser la actitud mía, de todo siervo del Señor? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿De tirarnos al abandono y de llorar? Hermanos, que haya un gran sumo gozo en tu corazón. Porque parte de las pruebas va a producir en ti constancia o paciencia. Adelante, siervo. Y pida a Dios en sabiduría. Si tal vez estás queriendo tomar decisiones, pida a Dios sabiduría, hermano. No te calles, ora al Señor y dile: Señor, ayúdame. Te necesito, Padre Santo. Te necesito, Señor, en esta circunstancia difícil. El presidente ha alargado esta inmovilización social hasta el 30 de junio. Pero tu confianza, ¿en quién está? Si tu confianza está en el Señor, pídele a Dios sabiduría. Dios te va a dar, hermano. Permítame orar por ustedes. Padre amoroso, una vez más nos acercamos delante de ti, amado Señor, reconociendo, Señor, que necesitamos de ti. Somos conscientes que estamos viviendo momentos complicados. Hay muchos hermanos de la iglesia que están pasando momentos muy difíciles. Y, Señor, es nuestra oración también a favor de ellos, de poder tener la actitud correcta cuando dice tu palabra, cuando os halléis en diversas pruebas. Ayúdanos a tener una actitud correcta, de sumo gozo, porque sabemos que tú estás con nosotros y que nunca nos vas a abandonar. Pero también te pedimos sabiduría. Te pedimos sabiduría para aquel hermano que ha perdido su trabajo. Te pedimos sabiduría para aquellas personas que están delicados de salud. Te pedimos sabiduría para aquellas personas que están teniendo problemas en casa, en la familia. Te pedimos sabiduría, amado Señor. Pero también hemos aprendido a vivir en tu voluntad. Sea en abundancia, en escasez, sea tu nombre bendito y glorificado siempre. Hemos aprendido a vivir según tu voluntad, Padre Santo. Te bendecimos y te alabamos solo a ti. Oramos por nuestra amada iglesia, que tú las guardes y los cuides a cada hermano, y que se haga siempre tu santa y perfecta voluntad. Padre amoroso, gracias. Pedimos la dirección de tu Santo Espíritu, para que siempre nos lleve de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, hermanos. La iglesia no se detiene, continúa. Que Dios te bendiga.